Vale la pena destacar que en el contexto mundial, la pandemia por la COVID-19 impuso parteaguas y grandes desafíos en la atención a la salud, acceso a la educación y al trabajo. De súbito, nuestra cotidianidad cambió. El confinamiento se impuso en la vida de las personas y la incertidumbre e impotencia estuvieron presentes durante más de 20 meses en nuestra existencia. Afortunadamente, las vacunas llegaron y con ello la posibilidad de retomar nuestro mundo de vida. Vale la pena destacar que en esta exposición a mí me interesa sobre todo destacar tres condiciones que en el mundo de la academia agudizaron en el contexto de la pandemia el tema de las desigualdades laborales y de género, centralmente en la UNAM, es el espacio al que yo me referiré, el ejercicio de la docencia y la reproducción en el contexto del teletrabajo, y por último, la tensión, autoexigencia en la producción académica exacerbada por la cultura meritocrática que hoy domina en las instituciones de educación superior y que ha sido sin duda impuesto por ese modelo neoliberal en el que ha estado inserta la economía mexicana. Vale la pena entonces destacar que la UNAM constituye un espacio profundamente paradójico, lleno de luces y sombras. Por ello es nuestro interés en esta exposición evidenciar algunas de las sombras que dominan y muestran el lado oscuro de la institución. Y justamente una de las sombras que dominan es la desigualdad laboral y de género entre el profesorado y que da pie a la presencia de dos grandes segmentos de académicos profundamente desiguales, tanto material como simbólicamente. Nos referimos al profesorado de asignatura en contraste con las condiciones laborales que dominan en el profesorado de carrera. En el contexto de la academia por la COVID, las desigualdades entre los profesores de asignatura y de carrera se mostraron tras un movimiento que, si ustedes lo recuerdan, se denominó hashtag La UNAM no paga. Ese movimiento evidenció la precarización en las condiciones de trabajo del profesorado de asignatura, al tiempo que las desigualdades de género cobraron notoriedad en las docentes en dos sentidos. Por un lado, al formar parte del profesorado de asignatura en la UNAM, vale decir que no es poca cosa, el 45.6% del profesorado de asignatura son mujeres, que padecen la desigualdad y la precarización propia de su condición laboral en la universidad. Y por otro, estas profesoras de asignatura también, así como las de carrera, vivieron y enfrentaron los efectos de la desigualdad en el ámbito de la reproducción, al llevar al espacio doméstico las tareas que impuso el teletrabajo. Y es que si revisamos los datos de la población académica, el 64.4% para el año 2021 constituye al profesorado de asignatura. Es decir, el profesorado de asignatura es la columna vertebral con el cual se dinamiza el ejercicio de la docencia en la universidad. En contraste, tenemos a una población de profesores de carrera que representan el 11.4%. Es la figura justamente de profesores de asignatura y técnicos académicos donde la participación de la mujer es la más significativa respecto de los otros nombramientos que dominan en la UNAM. Reflexionar sobre académicos significa considerar la diversidad de condiciones de trabajo, la enorme diferencia de atribuciones y de prestigio que suelen cambiar según se trate de la disciplina, posición laboral y el establecimiento en el cual se elabora. La comunidad académica es diversa y compleja. No está conformada monolíticamente. No obstante, el movimiento hashtag La UNAM no paga mostró la segmentación y precariedad prevaleciente en un subsector más numeroso, el profesorado de asignatura. Las condiciones de trabajo en la UNAM muestran una gran diversidad de formas de contratación que dan pie a la configuración de la segmentación laboral que muestra fuertes asimetrías al interior de la estructura ocupacional del profesorado universitario y devienen en desigualdades palpables en materia de remuneraciones, estatus y reconocimientos. Las diferencias laborales y salariales entre los segmentos que conforman a la comunidad académica emergen como obstáculos
para la conformación de un mercado de trabajo académico más equitativo e integrado. Y es que la desigualdad no es un concepto unívoco ni unidimensional, sino un fenómeno relacional y multidimensional referido a la distribución diferencial de los recursos, entornos, capacidades y oportunidades entre los individuos y grupos de una sociedad. De acuerdo a Terborn, la desigualdad no es solo cuestión de billetera. Se trata de un ordenamiento sociocultural que reduce nuestra capacidad de funcionar como seres humanos, al igual que nuestra salud, nuestro amor propio, nuestro sentido de identidad, así como nuestros recursos para actuar y participar en el mundo. La desigualdad se sostiene por políticas y políticos, instituciones, grupos de poder, discursos e ideologías, por privaciones y privilegios. Y en este contexto entonces de desigualdad, la precariedad laboral es un rasgo común que comparten los profesores en las distintas instituciones de educación superior. Despidos, bajos salarios, escasas posibilidades de obtener una plaza que les confiere estabilidad. Es el escenario que hoy domina y a la que están expuestos sobre todo las y los jóvenes que deciden hacer de la academia un proyecto de vida. Y particularmente cómo se expresa la desigualdad de género en esta institución. Uno de los rasgos que ilustra con claridad la desigualdad de género es justamente la segregación laboral en el trabajo académico. El tema de la segregación laboral en las instituciones de educación superior sin duda ha sido una temática que han documentado diversas investigaciones. Buquet, Mingo, Moreno, Norma Blázquez, Olga Bustos la ilustran con claridad. Vale la pena rescatar qué nos dicen de esta segregación. La segregación de las académicas en los distintos niveles y áreas disciplinares se refleja en una menor participación en la categoría laboral más alta, es decir, titular C. Hay una baja presencia de mujeres en las áreas disciplinares de las ciencias exactas e ingenierías. Hay una escasa participación en los niveles más altos de los estímulos institucionales y en el Sistema Nacional de Investigadores. ¿Y qué decir de su participación, que todavía sigue siendo escasa en las docentes de posgrado? Entre más alto es el nivel del ejercicio docente, menor es la presencia de mujeres. Está también, sin duda, la limitada participación de las académicas en los puestos de alta responsabilidad. Si retomamos el ejercicio de la rectoría en las instituciones de educación superior, aún vemos que su presencia resulta escasa. Estos hechos en su conjunto nos muestran que la inserción de las mujeres en las instituciones de educación superior aún muestra inequidades que es preciso atender. Segundo elemento, pandemia, desigualdad de género y teletrabajo, el ejercicio de la docencia y la reproducción en el contexto del teletrabajo. El tiempo de pandemia vino a profundizar la desigualdad histórica en la que el orden de género establece la división sexual del trabajo y confina a la mujer a la realización de trabajo doméstico y de cuidados, como actividades cultural e históricamente asignadas, a la vez que se invisibiliza y minimiza su contribución a la sociedad y a la economía. En el contexto universitario, las instituciones trasladaron el trabajo académico al hogar e impusieron el teletrabajo como una modalidad que garantizara la continuidad en los procesos formativos del estudiantado. Por ello, el ámbito doméstico, la esfera social de la reproducción y los cuidados de súbito se transformaron en aula, como espacio de atención virtual al estudiantado, en oficina de trabajo con los jefes inmediatos o en sala de juntas para llevar a cabo las reuniones de trabajo. Al tiempo que las docentes se vieron forzadas a sobrellevar de manera conjunta tanto el trabajo productivo como las actividades reproductivas, faenas que hasta antes de la pandemia estaban delimitadas temporal y físicamente, pero que durante el confinamiento ocurrieron en el mismo tiempo y espacio. Esta situación puso al descubierto las desigualdades de género que imperan en el espacio de lo doméstico. Las desigualdades de género que suceden en el espacio de la reproducción sin duda han sido ampliamente documentadas por la economía feminista. Veneria de Villota, Federici, Bateman
Son autoras que han realizado investigaciones que abundan en la importancia del trabajo de la reproducción para el desarrollo del capitalismo, considerando, por ejemplo, su remuneración y la pertinencia de la conciliación como un pacto que propicie el bienestar. Sin embargo, la reflexión y crítica feminista no ha logrado incidir como se quisiera, ni en los hogares, ni tampoco en el sistema económico de nuestro país. Al respecto, los datos de la más reciente encuesta nacional sobre el uso del tiempo, INEGI 2019, constatan la cantidad de horas que trabajan las mujeres en el espacio de la reproducción, en contraste con lo que se reporta con los hombres. Las mujeres dedican 23.7 horas semanales a las actividades de cuidados, mientras que los hombres destinan 7.5 horas. Con estos datos, México se ubica en la región latinoamericana, solo detrás de Chile, que reportó 24.7 horas de trabajos de cuidado para las mujeres frente a 10.8 horas que representa el trabajo de los hombres. La pandemia impuso a las mujeres, a las docentes universitarias, una singular mezcla de teletrabajo, al combinar simultáneamente el trabajo productivo y el reproductivo, al imponer nuevas modalidades de enseñanza que nos obligaron a acercarnos al uso de plataformas digitales hasta ese momento desconocidas para muchos, Zoom, Meet, lo que nos impuso de manera improvisada generar estrategias didácticas que propiciarían en el estudiante la idea de que la UNAM no para, el aprendizaje continúa, sin tener claridad de lo que realmente sucedía detrás de las pantallas, tanto en el mundo de vida del estudiantado como de las propias docentes. Una situación que destaca en las triples jornadas de trabajo que desarrollaron las académicas en el contexto de la pandemia es el escaso tiempo que resta para el descanso, el uso del tiempo para sí mismas, el descanso y la distracción sin duda estuvo vetado para las académicas en el contexto de la pandemia. El tercer punto, la tensión, autoexigencia en la producción académica exacerbado por la cultura meritocrática. Vale la pena destacar que la mirada pues, del trabajo académico lo reviso a partir de lo que nosotros conocemos como profesión académica. La incursión de las mujeres mexicanas en los estudios terciarios favoreció su inclusión ocupacional en la profesión académica. Sí, pero su participación hay que ubicarla como un entramado de múltiples referentes. Los profesionales de la academia realizan diversas actividades, docencia, investigación y preservación de la cultura. Autores como García, Padilla, Galás, Ibarra han agregado otras miradas sobre el trabajo académico, focalizando otras dimensiones, la experticia, la actitud intelectual o el servicio y la participación en el gobierno institucional, lo que permite reconocer que sus roles en términos de profesionista, docente, investigador y administrador. Las políticas neoliberales han forzado a las instituciones de educación superior a privilegiar el cumplimiento de requisitos estandarizados para la evaluación del trabajo académico. Y hoy, sin duda, lo que destaca son esos académicos exitosos, productivos, actualizados en manejo de las tecnologías, doctores capaces de gestionar proyectos productivos, de conseguir financiamiento. Esas políticas de evaluación, sin duda, impactaron en la salud mental de muchas de las académicas en el contexto de pandemia. La profesión académica la comprendemos entonces como el anclaje de dos aspectos clave, trayectorias e itinerarios académicos. Estos se interrelacionan para comprender las diferencias laborales en la institución, en los recorridos académicos distintos que han tenido mujeres y hombres en el ejercicio de la profesión académica y en sus desiguales reconocimientos en la cultura meritocrática de las instituciones de educación superior. Vale la pena destacar que en esta cultura meritocrática, para sobresalir en la profesión académica, se deben mostrar altos niveles de productividad. A partir de la década de los 90, el modelo neoliberal impuso valores de productividad, de excelencia, competitividad en el mercado laboral y académico.
Y es justo la investigación la actividad que confiere al profesorado prestigio, reconocimiento, estímulos económicos. Cabe mencionar aquí el papel que ha jugado el Sistema Nacional de Investigadores como el actor que impone las reglas para el desarrollo de las actividades de investigación en las universidades, institutos tecnológicos y centros de investigación. Con las políticas de evaluación se impuso el sistema de estímulos bajo este esquema meritocrático. ¿Y cuáles son las consecuencias que ha dejado la meritocracia? La meritocracia es la expresión de recompensas personales. Es un sistema de competencia regulada. Devela el sentido del valor de un individuo frente a los otros. Es un sistema jerárquico. La autoridad siempre se relaciona con algún principio. Mayor expresión, mayor productividad, reconocimiento internacional. La meritocracia supone un esfuerzo personal. Por tanto, ha exacerbado el individualismo, la competencia y ha propiciado prácticas de simulación, condiciones que en su conjunto atomizan la vida colegiada, dejan poco espacio para la reunión, discusión con pares, para conocer qué escriben, cuáles son sus experiencias en la docencia, cómo le hizo para la publicación en la revista indexada y reconocida internacionalmente, y qué decide la posibilidad de encontrarnos como colegas para compartir injusticias laborales, despidos impunes o arbitrariedades institucionales. No hay tiempo para ello. El individualismo nos ha ganado. Es preciso repensar cómo fortalecer los lazos de comunidad dialógica, crítica y empática ante las diferencias. La evaluación pautada por criterios racionales genera la sensación de justicia. Tal es así que difícilmente cuestionamos los parámetros de evaluación que nos impone el SNI. Jennifer Cooper habla del mito de la meritocracia. La mayoría de los académicos sigue manteniendo como un sistema justo e igualitario las formas de evaluación. Hemos normalizado en nuestro ejercicio académico la normalización de la evaluación. Cristina Palomar es crítica de esta cultura de la evaluación y nos hace notar que en la academia los sujetos son situados y hay que mirarlos como sujetos situados. Cito: en el mundo académico se habla de capacidades, trayectorias, méritos acumulados, niveles adquiridos, puntos reunidos o evaluaciones objetivas, como si solo estuviera en juego la cuestión de los méritos y de la responsabilidad personal para llegar a donde se llega, ignorando el dato de que muchas veces los sujetos no están en situación que les permita competir o reunir méritos como iguales. En esta perspectiva, entonces, ¿cuáles son las consecuencias de las exigencias de esa productividad, excelencia, impuestos por la cultura meritocrática que se agudizaron en tiempos de COVID? Son varias, yo solo cito algunas. La atención de logros y la calidad de vida, que ha sido ampliamente documentado por las feministas en la academia, los efectos en la salud física y mental como el estrés, gastritis, depresión, cansancio crónico, ansiedad, problemas del sueño provocados por las exigencias que nos imponemos para el logro de la productividad y la excelencia, da muestra de lo que se conoce como trabajo quemado. Remedi lo define como la enfermedad del agotamiento de los recursos físicos y psíquicos que sobreviene tras un esfuerzo desmesurado para alcanzar un fin irrealizable que uno se ha fijado o que los valores de la sociedad ha impuesto. Remedi señala que el trabajo quemado es un costo a la excelencia, que se erige como norma en la profesión académica contemporánea, en donde los académicos se ven presionados por las exigencias meritocráticas a fin de ser reconocidos, de obtener los estímulos y o lograr los grados académicos. No hay descanso. En tiempos sin pandemia, llevamos el trabajo de la oficina. Con el home office, las tensiones se agudizaron, porque nuestras actividades académicas de lectura, escritura, revisión de documentos, atención a estudiantes y clases se conjugaron. Se conjugaron con las tareas domésticas y actividades de cuidados múltiples y diversas. Cuidado y atención escolar de la niñez, enfermos, personas adultas mayores, limpieza del hogar, preparación de alimento, cuidado y atención de mascotas. ¿Qué significa lo anterior? Consecuencia nociva en la salud mental.
que además se hila con el encierro, la preocupación, incertidumbre, ansiedad, estrés propio de la contingencia en la cual estuvimos sumergidos. La histórica reflexión que se ha hecho en el feminismo en la economía del cuidado ha contribuido a actualizar el debate feminista sobre las formas de organización de la reproducción social y a reconocer el impacto de estas en la reproducción de la desigualdad de género. Si algo se ha evidenciado con claridad en esta pandemia, es que los asuntos que tienen que ver con la gestión del bienestar cotidiano, así lo llama Ángeles Durán, que es el tema de los cuidados, son actividades fundamentalmente atendidas por las mujeres. Las mujeres no contamos con el tiempo suficiente, el espacio adecuado, la paz requerida para pensar. No tenemos habitación propia, nos diría Virginia Woolf, lo que quizás incida en los futuros resultados de las próximas evaluaciones de los programas de estímulos o del Sistema Nacional de Investigadores. Para futuras investigaciones, tenemos que documentar con mayor profundidad el impacto que en la salud física y mental dejaron las experiencias en nuestra vida, en nuestro mundo de vida, y que fueron impuestas por la pandemia. El distanciamiento físico, el trabajo desde el hogar, las clases en línea, el trabajo doméstico y de cuidados, la pérdida de seres queridos y la carencia de condiciones sanitarias para despedirnos bajo los rituales propios de nuestra cultura, el incremento de la violencia doméstica que impuso el encierro, la violencia contra las mujeres, la violencia sexual, física, psicológica, el feminicidio. Todos estos aspectos, sin duda, han impactado negativamente en la salud mental de las mujeres, en las que la ansiedad, depresión, estrés conforman una tríada que acompaña su vida emocional. Vale la pena destacar, por último, que no debemos olvidar que la evaluación tiene un carácter político. De forma reciente, Daniela Perrota destaca el carácter político de esa evaluación, que no podemos perder de vista, dado los costos que esta nos ha impuesto en el trabajo académico. Y cito, y con eso cierro. Consideramos que toda evaluación es política, porque se priorizan unos objetivos sobre otros. Se visibiliza un conjunto de recorridos académicos intelectuales en detrimento de otros. Y los instrumentos de medición nunca son neutrales. Por tanto, asumiendo el carácter político intrínseco de la evaluación, es posible concluir que las discusiones y definiciones sobre la relación de la vida académica no es un territorio exclusivo entre técnicas y técnicos, sino que es arena de un conflicto donde se ponen en juego los proyectos de ciencia y de universidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por su intervención muy sustantiva en muchos puntos que yo creo que vamos a estar recuperando en la discusión y que justo hace entrever justo esta colisión del espacio público-privado doméstico en épocas de pandemia, pero además nos coloca, pienso yo, en esta también colisión de las trayectorias y los itinerarios y los costos en primera persona que también vivimos quienes nos dedicamos al trabajo académico durante estas épocas. Yo me vi muy reflejado en algunas cuestiones que planteaba, ya habrá tiempo para discutirlo. Muchísimas gracias por su intervención. Y Gracias. siguiendo con la estructura del panel, vamos a dar pauta a escuchar la intervención del doctor Ali Siles Bárcenas. Doctor Ali, igualmente, bienvenido otra vez y le escucharemos en esta intervención inicial de 20 minutos. Bien, muchas gracias, Javier, por esa presentación y también por la invitación a participar de este panel. Gracias a la doctora Sánchez por esa intervención también, que parecía colocando una serie de puntos muy relevantes en esta discusión, que con algunos de ellos creo que vamos a encontrar contacto con algunas de las cosas que yo quisiera comentar en esta ocasión. Como bien señaló Javier, bueno, yo estoy trabajando en un proyecto de investigación que también tiene como escenario de investigación la propia Universidad Nacional Autónoma de México, donde yo colaboro, gracias a la doctora Sánchez. Y como también lo decía, señalaba Javier,
bueno, mi enfoque, mi línea de investigación viene más por el lado de los estudios, el subcampo de los estudios de género dedicado al estudio crítico, al estudio desde una perspectiva de género de los hombres, la masculinidad o las masculinidades. Entonces, bueno, el proyecto en el que ahora estoy trabajando se enfoca precisamente en esa parte de la población universitaria que se identifica como masculina, digamos. Y bueno, se divide en los tres grandes grupos poblacionales que podemos encontrar en la universidad, estudiantil, las trabajadoras y trabajadores administrativos, también, por supuesto, los trabajadores académicos. Entonces, bueno, en esta ocasión me gustaría platicar un poco acerca de pues de lo que hemos encontrado a través de esta indagación, sobre todo con la población académica, que tenemos en talleres hasta que nos convoca el día de hoy. Bueno, yo tuve la oportunidad de realizar la parte de la investigación en este sentido, justo durante el periodo más álgido de confinamiento, digamos, que fue al inicio de la pandemia y todo el primer año, digamos, después de la declaratoria de la pandemia, alrededor de marzo de 2020 y el resto de ese año. Y en ese, digamos, en ese periodo de tiempo tuve la posibilidad de dialogar con diferentes académicos, todos ellos identificados o autoidentificados como sujetos masculinos, respecto de las adecuaciones que eso había implicado en el trabajo académico. Las condiciones que, como señalaba la doctora Sánchez, pues, irrumpieron la vida en general, digamos, por supuesto, de manera muy importante en la labor académica. Yo sé que la doctora Sánchez es una persona muy relevante. La búsqueda de una continuidad en la labor académica sin tomar demasiado en cuenta o sin tomar casi para nada en cuenta los cambios que eso traería en la cotidianidad, no solamente laboral, sino fuera de laboral. Y en este caso específico, en el espacio, en las dinámicas del espacio doméstico, eran las que digamos, que es el espacio que se acomodó la labor académica durante ese periodo. Entonces, bueno, para eso me gustaría destacar solo algunos de los puntos que me parecen más relevantes de este trabajo de investigación. El primero de ellos tendría que ver con cómo la labor académica, de acuerdo con lo que se observa, digamos, al intentar como analizar la experiencia y la narrativa de estos varones académicos con los que yo tuve la oportunidad de platicar, todos ellos trabajadores en la universidad, como decía, la mayoría de ellos en labores de docencia, algunos también labores de investigación, es precisamente que a pesar de que en términos numéricos se pueda haber avanzado, o en términos cuantitativos se puede haber avanzado, e incluso ahí, como estaba la hay todavía una importante variación entre géneros. La labor académica aparece todavía como una actividad profundamente masculinizada. ¿Qué quiero decir con esto? A lo que me refiero es, como decía, más allá de que en términos cuantitativos haya un gran número muy importante de personas no masculinas, de mujeres y otras identidades genéricas participando en la labor masculina, de la labor académica, como señala también la doctora Sánchez, un poco menos de la mitad, por ejemplo, de las profesoras de asignatura son mujeres, y los números son más o menos similares en otras nombramientos académicos al interior de la universidad, en investigadoras, académicas, etc. Pero a lo que me refiero es más bien como a la configuración de la labor académica como una especie de sujeto a encarnar. Y todavía tiene mucho que ver con pensar en un sujeto en muchos sentidos masculinos. Es decir, asociado con una serie de conductas, con una serie de actividades, con una serie incluso de atributos que histórica y culturalmente se relacionan con la posibilidad de disponer del tiempo para la labor académica, la posibilidad de desplazarse, de utilizar los espacios, de acceder a los espacios, tanto laborales como domésticos, inclusive con esa finalidad, etcétera.
Una cosa que también es importante y que tiene que ver con lo que se señalaba también anteriormente, esta cuestión, digamos, que se tiende a llamar hoy como interseccional de esta figura a la que me refiero, que incorpora también muchos elementos desde mi perspectiva de clase, que yo llamo la masculinidad académica, que como decía, presenta rasgos de una masculinidad cis, heteronormada, claramente, pero también de clase media. Y esto tiene que ver con la posibilidad de acceder a ciertas prácticas, de acceder a ciertos servicios, etcétera. Por ejemplo, la mayoría de los entrevistados, este estudio, que es, insisto, académicos en la universidad, hablaba, por ejemplo, de cómo el periodo de confinamiento posibilitó que el trabajo doméstico fuera subcontratado, es decir, muchos de ellos tienen a digamos, bajo en sus hogares, etcétera, a trabajadoras del hogar que realizan labores de limpieza y lo que la literatura de alguna manera señala como trabajo reproductivo, que sostiene de manera muy importante la labor. Entonces, cuando eso se ve interrumpido, eso tiene un impacto negativo en el trabajo, al menos así lo vivencian estos investigadores en su propio trabajo. Y entonces eso les hace tener que dedicar tiempo que generalmente utilizarían en labores académicas a el cuidado de su propia persona o de su espacio doméstico y de trabajo. Algunos de ellos viven en arreglos de cohabitación con parejas, familia, etcétera. Bueno, esto lo hace aún más, lo puede, digamos, lo hace un poco más sobrellevable, porque ahí es donde entran en acción otros mecanismos de división del trabajo que estaban ahí presentes, siempre han estado presentes, pero que de alguna manera resaltan durante el periodo de pandemia. Es decir, de manera más o menos inercial, las labores de cuidado, tanto de los propios investigadores como del entorno o del resto del núcleo familiar, incluyendo hijas, hijos, lo sabía, tienden a recaer más en las parejas femeninas, ¿no? Y esto es algo que varios de los académicos reconocen. Y que además reconocen también que eso tiene una cierta continuidad con los arreglos anteriores al periodo de confinamiento. Entonces, ese es como, digamos, son algunos de los elementos que nos hablan de esta, decía yo, masculinidad cis heteronormada, clase media, que de alguna forma encarna o busca ser encarnada en la figura del trabajador. Pero por supuesto, esto no quiere decir que todas las personas, ni siquiera la mayoría de las personas, calcen, por así decirlo, en este modelo. Pero lo que sí, de alguna forma, evidencia la existencia del modelo son justo los relatos de lo que señalaban, cosas, de cómo, de alguna forma, los conflictos que surgen, las dificultades que surgen, en términos muy prácticos de la cotidianidad de los trabajadores académicos y de sus entornos familiares, etcétera, tienen que ver precisamente con eso, con la imposibilidad de reproducir ese modelo. Es decir, si no hay manera de subcontratar el trabajo doméstico en sus diferentes niveles, desde las cosas más básicas hasta las más complejas, digamos, si no existe la posibilidad de desplazarse, digamos, en tiempo y forma, desde y hacia el lugar de trabajo, etcétera, etcétera, esto se vuelve como más complicado. Y esto, por ejemplo, por supuesto, es el caso del profesorado, que ya se señalaba, por ejemplo, de asignaturas, que a veces cuenta con horarios dispersos, tiene que recorrer distancias a veces muy largas porque labora en centros de trabajo, etcétera, etcétera. Y esto dificulta la labor tanto doméstica, pero tanto académica como incluso doméstica, lo hace aún más difícil de sobrellevar. Entonces, creo que ese es uno de los primeros, digamos, hallazgos que me parecen relevantes, que es el proceso de confinamiento y una serie de restricciones a la movilidad y al trabajo académico que se vieron como resultado de emergencia sanitaria, evidencian o hacen muy visible, digamos, la existencia de este modelo académico y ese cariz masculino, ese heteronormado que tiene. Eso por un lado. Por el otro, otra cuestión que me parece
interesante resaltar es la de, digamos, la propia convivencia con el espacio doméstico. Como el espacio doméstico, una vez más, todavía aparece de manera muy clara construido como algo no más, es decir, propio de lo otro. El espacio sentir que se invaden los espacios que no son propios, los espacios domésticos, incluso el extrañamiento de las dinámicas domésticas. Hay algunos relatos en los que los participantes hablaban referían, por ejemplo, nunca antes haber participado en labores de limpieza, del aseo de su ropa, de preparación de alimentos, etcétera, etcétera, sobre todo en las generaciones más adultas. Y algunos otros que decían, bueno, sí, en alguna medida yo trato de contribuir a las labores domésticas, pero esa no ha sido mi prioridad. Por lo tanto, puedo negociarlo en términos de cuando tengo tiempo fuera de mi trabajo, lo puedo hacer. Todo este tiempo es difícil evadir esas tareas y resulta como muy complicado hacerlas tratar. Y eso me parece también como interesante porque, bueno, por un lado, decía, evidencia esta construcción simbólica del espacio doméstico como femenino, propio de lo femenino desde la perspectiva de los académicos varones, y al mismo tiempo les confronta con una realidad que muchos de ellos no tenían presente, es la de hay un trabajo ahí que se tiene que hacer que, digamos, no suele estar invisibilizado cuando uno pasa la mayor parte de su tiempo fuera del espacio doméstico. Y esto da pie un poco a hablar de un tercer punto, que es el que quizá me gustaría destacar un poco más, que es la posibilidad que el confinamiento y las condiciones derivadas de la contingencia sanitaria, digamos, como de alguna forma propician, de manera incluso forzada, un ejercicio reflexivo en los varones. En la mayoría de los casos aparece algo de reflexión respecto de estas reglas. Algunos de ellos, de los varones académicos con los que tuve la oportunidad de dialogar, habían previamente al confinamiento y etcétera, iniciado un proceso de reflexión en términos de género, sobre todo a partir de ser, digamos, cercanos a las iniciativas en este sentido, rosadas, a veces desde la institución universitaria, pero sobre todo desde la comunidad, por las de estudiantes, de académicas, etcétera, etcétera, y habían de alguna forma desarrollado una cierta sensibilidad a la problemática de género. Entonces esto aparece en algunos de los relatos de los académicos como, digamos, una especie de reflexión previa al periodo de confinamiento que de alguna forma encuentra cauce al observar estas condiciones que el confinamiento impone, ¿no? Por ejemplo, a visibilizar las dificultades, más bien el trabajo involucrado en el cuidado de los espacios domésticos, en la crianza y cuidado de hijas e hijos, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, también un poco como, digamos, hace visibles una serie de facilidades, una serie de privilegios que la condición, que el estar cercano a este modelo de masculinidad normada, digamos, de alguna manera otorga a los investigadores y profesores y trabajadores académicos, y que de alguna forma incentiva a que este modelo se siga reproduciendo. Y por lo tanto, las necesidades que eso trae consigo. Por otro lado, hay algunos otros participantes que hablan de no haber tenido esta posibilidad de reflexionar previamente sobre su participación en los espacios y las labores domésticas, pero una vez más confrontados con el confinamiento, pues tienen la posibilidad de pensarlo. No obstante, el confinamiento se experimenta de la mayoría de los casos
como una cuestión transitoria, es decir, algo que va a pasar, urgencia puntual, que es de hecho deseable que pronto las cosas regresen. Eso también es una manera como de lidiar con estas incomodidades que genera, sobre todo en estos términos. Pero también es interesante, y en esto creo que hay un punto más de contacto, ya se señalaba, que es cómo esto también pone en perspectiva para algunos de ellos la precariedad en la que muchos de ellos se encuentran en su situación actual, bueno, de la imposibilidad incluso de hacer de alguna manera armónica la idea que algunos de ellos tienen sobre la corresponsabilidad en las labores domésticas, el cuidado de la familia, etcétera, etcétera, y las exigencias que están marcadas, como muy bien señaló doctora Sánchez, por el signo de meritocracia, la orientación productiva, a través de indicadores, etcétera, etcétera, propios de la lógica liberal que se han instalado en las instituciones de educación superior en las últimas décadas, digamos, y que también de alguna forma pues han dado un cariz muy particular a esta masculinidad clase media, cis heteronormada de la que hablaba, que sigue siendo un poco diferente a seguir o a perseguir dentro de la vida. Entonces, bueno, creo que más que cualquier otra cosa, esos eran los temas que yo quería de alguna forma abordar. Insisto, desde la perspectiva del estudio de los varones dedicados a la labor académica, también solamente como para hacer una precisión, se trató de personas que se identifican como varones, personas masculinas, y hasta ahora no hemos tenido la oportunidad todavía de abordar otros aspectos de la masculinidad que no necesariamente digamos, que sean más claramente visibles. Estoy pensando, por ejemplo, se llaman sujetos de género, que quizás se identifiquen como masculinos, pero no en términos cis heteronormativos. Entonces, bueno, creo que aquí lo dejaría. Pues gracias a todas, a todos, a todo eso. Muchísimas gracias. Escuchar las cuantas preguntas y demás. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Al final te estábamos perdiendo un poquito como en la cuestión del audio, pero creo que de manera general pudimos captar las ideas. Agradecemos mucho tu intervención. Yo creo que esta investigación que nos comentas es pionera en muchos sentidos y nos va a ser muy útil para contrastar lo pertinente en términos de la investigación o los planteamientos de las investigaciones que ha desarrollado la doctora Sánchez Olvera, derivado de que pues tenemos justo el sujeto académico, pero desde esta perspectiva de género podemos entender cómo este orden de poder generalizado pues afecta diferencialmente a hombres y a mujeres en la experiencia propia de la pandemia, el confinamiento y del ejercicio del propio trabajo académico. Les agradezco a ambos sus intervenciones y bueno, conforme íbamos escuchándoles, pues creo que íbamos desatando también una serie de preguntas particulares que podemos desarrollar todos y todas en el público al finalizar la sesión, pero para dar continuidad al ejercicio que tenemos contemplado el día de hoy, me voy a permitir plantear una pregunta. Les comento, ya escuchamos las intervenciones iniciales de las personas especialistas, la doctora Alba Sánchez, el doctor Ali Siles, y ahora vamos a dar vamos a establecer una ronda de preguntas que ya él y la especialista pudieron leer con anticipación y que justo nutrirán un poco más esta discusión. Le comento a la audiencia, son 2 rondas de preguntas y al finalizar esperemos que vía chat o si alguno o alguna de ustedes quiere abrir su micrófono para hacer alguna pregunta, también tendremos la posibilidad de hacerlo. Entonces iniciaré con la ronda A. No obstante, solo quisiera hacer también una precisión
para quienes nos acompañan desde redes sociales. Hoy tuvimos un inconveniente con nuestra transmisión vía YouTube y estamos transmitiendo desde la página oficial de la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género en Facebook. Entonces por allá nos estarán escuchando, leyendo y también podrán participar de la conversación mediante los comentarios en esa plataforma. Bueno, vamos a iniciar con la primera ronda de preguntas y esta la iniciará por orden alfabético la doctora Alma Sánchez y posteriormente el doctor Aliciles. La pregunta que ponemos sobre la mesa una vez ya escuchando su exposición es la siguiente. ¿Considera que las desigualdades de género se acrecentaron durante el contexto de pandemia? ¿Cómo afectaron estas desigualdades a las trayectorias de académicos y académicas? Aquí solo quiero hacer un brevario. El Foro Económico Mundial dice que nos tomarán otros 132 años cerrar la brecha de género solo, ¿no? Derivada de estas conmociones, cambios en los ritmos y las tensiones que produjo la pandemia por COVID-19. Entonces, en ese tenor, repito la pregunta. ¿Considera que las desigualdades de género se acrecentaron durante el contexto de pandemia? ¿Cómo afectaron estas desigualdades a las trayectorias de académicos y académicas? Doctora Alma Sánchez. Yo pienso que las desigualdades se agudizaron. Yo no tengo como elementos para decir si se acrecentaron, pero me parece que tuvimos un contexto que nos permitió como visibilizar, ¿no? Lo frágil de la condición humana y particularmente lo frágil que puede ser nuestro propio trabajo académico. Me parece que uno de los elementos clave que da cuenta de esa desigualdad, pues sin duda ha sido el espacio de la reproducción. El tema de los cuidados al que nos enfrentamos como parte también de un trabajo que no es reconocido, impuso ritmos, impuso formas de trabajo que particularmente me parece, y así lo han documentado diversas investigaciones de muchas de las colegas de la Red de Ciencia, Tecnología y Género, afectaron directamente en la salud mental. Porque por un lado estaba, digamos, la atención del cuidado, la atención como una situación, digamos, de estrés que significaba el cuidado para aquellas que tenían criaturas pequeñas y otras que no tenían criaturas pequeñas, pero que tienen a los padres en casa o a personas enfermas, y que esto al mismo tiempo imponía pues un ritmo y una presencia frente a una pantalla. Y en esa perspectiva me parece que fue una tensión que se vino acumulando, que no duró una semana, duró meses. Y en esa perspectiva me parece que el no tener descanso, el no tener paz, el no tener como un espacio para poder trabajar adecuadamente, sin duda agudizan condiciones de trabajo de inequidad y agudizan una situación de desigualdad en términos de trayectorias. Porque no es lo mismo tener como resuelta más o menos una situación en términos de la responsabilidad no recae sobre mí, en el caso de los hombres, como que tienden a mirar que en el mejor de los casos quizá ayudan y ven como ayuda quizá sacar la basura. Algunos decían, pues yo ayudo, saco la basura, yo ayudo, lavo los trastes, yo ayudo, echo la ropa a la máquina. Pero el tema no es de ayudar, el tema es cómo hacer, cómo tejer, cómo pactar formas de conciliación que permitan poder tener y poder atender también el cansancio y el agotamiento de la otra. Me parece que muchas veces no contamos con la empatía en el espacio de lo doméstico y yo no me atrevo a decir que se acrecentaron, pero que sí se agudizaron y que, insisto, impactaron negativamente en la salud mental, en el estrés, en el agotamiento, en el cansancio, combinado con, ya lo decía yo en la propia exposición, con la incertidumbre, con el dolor, con la tristeza,
de saber que teníamos a gente querida en hospitales o gente querida que había muerto. Entonces, y el miedo también de ser contagiada. Eso sin duda nos puso en una situación pues de mucha tensión y de mucho sinsabor, ¿no? Y en esta perspectiva, ¿cómo afectan las desigualdades en las trayectorias? Pues yo creo que en estos momentos, bueno, sobre todo en una investigación que estamos realizando a nivel nacional, nosotros a nivel nacional en la red de ciencia, tecnología y género, nos damos cuenta que había como mucha tensión en las académicas que compartían con nosotros en entrevistas, grupos focales, preocupación por uno, que la sacaran del SNI, dos, por no haber trabajado de manera eficiente los artículos a los que se había comprometido, tres, por la tensión de que a lo mejor la bajaran de nivel en el PRIDE, pero que todo está en ciernes. Creo que no es todavía algo que quizá en este momento, en este año, en el año que viene, veremos con claridad, y que esto también está cercano con todas las cosas que se han cambiado en el SNI y que ya no sabemos, o por lo menos a mí ya no me queda muy claro cómo, qué nos van a evaluar y cómo nos van a evaluar ahora. Pero sí había tensión, había preocupación, porque no olvidemos, la beca que se obtiene en el sistema, que también tiene que ver mucho con toda esta cultura meritocrática que yo planteaba, pues es una beca que, sobre todo en muchas de las familias, bien lo dice Ali, clase medieras de la academia, pues ensancha el ingreso y permite pues sobrevivir como hemos venido sobreviviendo a partir de estas becas que tenemos, de estos estímulos que tenemos, que sabemos que en cualquier momento podemos perderlos, pero que en el caso de los hombres y las mujeres, me parece que las mujeres, muchas estaban viviendo con mayor tensión, con mayor preocupación, la posibilidad de que al no dar el ancho que esperan las instituciones, pues su trayectoria académica se viera directamente afectada. Bueno, va por allí mi reflexión. Muchísimas gracias, doctora. Doctora Lee, le repito las preguntas. Dice, ¿considera que las desigualdades de género se acrecentaron durante el contexto de pandemia? ¿Cómo afectaron estas desigualdades a las trayectorias de académicos y académicas? Sí, gracias, Javier. Bueno, yo estoy creo que muy en la línea de lo que señalaba la doctora Sánchez. No sabría si esto ha acrecentado las distinciones o las desigualdades, pero sin duda, y eso creo que sí está bastante bien documentado, sí las puso al menos en relieve, ¿no? Y como lo decía la doctora Sánchez, en muchos sentidos las agudizó. Digamos, por ejemplo, hubo varios casos incluso que se hicieron como muy públicos y tal, en términos de las condiciones a veces no tan, pues, bastante violentas en las que muchas personas viven, por ejemplo, en las dinámicas del hogar, a pesar de, digamos, el trabajo académico o lo que fuera en el que se desarrollaran, digamos, que se hicieron evidentes también por el cambio, digamos, en la convivencia. Así, a tener que pasar 24 horas, 7 días a la semana, en el mismo espacio que las personas acrecentó los episodios de violencia, por ejemplo, y eso porque es un ejemplo creo de muchos otros que se pueden ver. Pero como decía yo hace un momento, sí, definitivamente el fenómeno que la literatura tiene bien documentado de la doble jornada que muchas mujeres digamos, llevan a cabo, incluso dentro del trabajo académico, es decir, tener un trabajo de tiempo completo y después en casa, en lugar de ser las principales, las únicas encargadas de trabajo productivo, es decir, de cuidado de urgencias, de cuidado del espacio, etcétera, como decía, se vio todavía más, digamos, creo que más claramente cuando el espacio doméstico se tenía que adaptar para hacer el trabajo también fuera del hogar. Entonces, eso creo que sí, definitivamente se presentó en muchos casos. Por otro lado,
creo también que, como decía yo, en algunos casos, al menos en el registro que nosotros tenemos, datos que nosotros tenemos en la universidad, hubo también un lugar para cierta resistencia, digamos, a eso, intentar buscar espacios de negociación, lo cual también parece pudo haber sido valioso. Creo que sí hubo casos en los que, por ejemplo, estos trabajadores académicos con los que yo tuve la oportunidad de dialogar, varios de ellos hablaron de esto, de una necesidad puesta por sus parejas, de los casos mujeres, de, bueno, hay que distribuir de manera más equitativa las labores, simplemente por términos operativos, es decir, no va a funcionar este nuevo arreglo de teletrabajo, etcétera, si no nos acomodamos de alguna forma que distribuya mejor las labores. Entonces, eso creo que sí ocurrió también en algunos casos, pero como decía también hace un momento, obedeció más al contexto contingente. Se veía como medidas, digamos, más emergentes, más transitorias que definidas. Eran necesarias para responder al momento, pero de alguna forma no necesariamente garantizaba que eso iba a poder hacer. Entonces, y por otro lado también dio como lugar a que algunos, digamos, así como se visibilizaron, se estabilizaron estas desigualdades, era un poco más difícil evadirlas. Uno de las personas a quien yo tuve la oportunidad de entrevistar me decía algo que me llamó mucho la atención. La metáfora que decía, estar con pareja, con mi hija, 24 horas al día, los 7 días de la semana, para mí de pronto se siente como vivir en una casa llena de espejos. No puedo evitar reflejarme a cada rato, no me puedo esconder. Y algunas de las, digamos, de los reflejos que estos espejos le devolvían, digamos, lo incomodaban. Entonces, eso es más o menos lo que pensé. Y eso me pareció como hasta cierto punto sugerente, digamos, en términos de cómo esas desigualdades de alguna manera también salieron ahí y los confrontaron en los y él decía, bueno, a mí me gustaría, de hecho yo disfruté mucho, por ejemplo, el tiempo que pasé con mi hija, que tenía que ver con cuidarle, darle de comer, ver que tomara sus clases en línea, etcétera, etcétera. E incluso cuando yo estaba dando clases, decía él, de pronto ya se cenaba y convivía con mis alumnos. Entonces, eso también era como una cosa disfrutable, decía él. Pero cuando yo estoy pensando, y en aquel tiempo todavía estábamos en parte del confinamiento, cuando tuve la oportunidad de dialogar con él, les estoy pensando que cuando regresemos a la universidad, eso se va a acabar. Y también es algo que no me va a gustar del todo. O sea, tiene sus ventajas, pero decía él, pero también sus desventajas. Entonces, creo que de alguna manera también puede haber sido una posibilidad para que algunas personas, evidentemente no todo el mundo, algunas personas observaran cómo estas cosas, que se visibilizaran algunas de estas desigualdades en muchos sentidos. O sea, hay algunas personas que hablan, por ejemplo, sobre muchos varones, sobre todo, en términos de paternidad. Y esto, por supuesto, tiene sus matices, porque, bueno, lo hacen desde una posición, y esto creo que hay que decirlo claramente, de privilegio, que es la de, nos espera de ellos que sean los principales responsables de la crianza y el cuidado de sus hijos, de manera que es una actividad en muchos sentidos todavía para varios de ellos optativa. Pero aún así, muchos de ellos optan por hacerlo, porque encuentran gratificante la actividad, digamos. Y han encontrado como que el sistema de trabajo, sobre todo el trabajo académico de alguna forma es más flexible para algunas personas, sobre todo para quienes, también ya lo decíamos, están en posiciones de estables, en condiciones contractuales mucho más seguras, etcétera, les permite como cierta flexibilidad. Pero de todas maneras, en muchos de los casos, en la mayoría de los casos, absorbe mucho del tiempo de los académicos que podrían emplear en este tema. Eso también de alguna forma ha empezado desde mi perspectiva en algunos casos a generar una especie de cuestionamiento respecto de ese orden genérico que dice los hombres tienen que ser los principales proveedores, por lo tanto el trabajo pagado, remunerado tiene que ser superior. Entonces, insisto, creo que, y en términos de las trayectorias,
Sí, bueno, coincido también con lo que decía el doctor Sánchez. O sea, claramente estos arreglos históricos, culturales, donde las mujeres son las que se hacen cargo por default, digamos, por el cuidado de los hijos, por el cuidado de personas enfermas, no nada más menores, sino mayores, etc. Va a redundar seguramente en que muchas de ellas, decrezca su tipo de tipo, que al final de cuentas va a redundar en lo que su participación en estos sistemas de estímulos, etc. Yo creo que sí, digamos, la contingencia definitivamente, si no es que las aumentó, al menos las desigualdades, yo creo que eso se va a reflejar en Oye, Javier, ¿me permites hacer un comentario? Claro que sí, doctora. Y Es muchas que a gracias. mí, perdón, a mí me parece que tu pregunta del tema de la desigualdad es que no debemos perder de vista, por lo menos que en la UNAM, los académicos de ninguna manera son un bloque homogéneo. Eh, Creo que hay ya lo decía, una gran diversidad en la presencia de condición laboral de los académicos. Y en esta perspectiva, a mí realmente me resulta pues profundamente injusto la condición que vivieron los profesores de asignatura, porque me parece que aquí sí tenemos que distinguir. No es lo mismo tener una condición de estabilidad con un ingreso seguro, donde no estás persiguiendo a cada semestre que si te van a dar o no la clase, donde no tienes derecho a sabático, ni tampoco tienes un aguinaldo que te permita pues solventar algunos gastos importantes, que la condición patente que hicieron, que mostraron los profesores de asignatura, que no olvidemos, en nuestra universidad son más del 80%, donde dieron cuenta de su precarización en el contexto de pandemia, donde muchos decían, sí, vamos a dar la clase en línea, pero pues si nos ayudan a comprar la computadora o si también nos permiten, o nos dan los recursos para la conexión, o donde para mí es importante que el lugar donde vivo pues me llegue la red para poder trabajar. Me parece que en ese sentido sí hay un amplio sector del profesorado que se dedica fundamentalmente a la docencia, donde hizo patente, donde pudimos visibilizar con claridad la desigualdad que impera en nuestra universidad. O sea, y que en ese sentido, cuando hablamos de académicos, si los académicos no todos es esa, nos dicen algunos, la casta dorada que tenemos el SNI, que tenemos la estabilidad y que hay que voltear a mirar a la otra gran mayoría que vive en condiciones de profunda precariedad laboral, profunda precariedad material y que sin duda emocionalmente no la pasó nada bien. Nada más, muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. Bueno, me parece que también Ali había puesto sobre la mesa justo esta diferenciación, ¿no? Entre la cuestión de los de carrera, los profesores de asignatura, pero yo quería poner sobre la mesa antes de continuar con la segunda pregunta, eh, algo que me llama mucho la atención que comentaba Ali, ¿no? Sobre todo porque nos decías, ¿no? Hay conciliación, hay negociación, pero pareciera que fueron transitorias o fue para salir del paso mientras estábamos en el espacio de lo doméstico, mientras el espacio de lo doméstico también era el espacio laboral. Y ahora, en estos tiempos post-pandémicos, donde estamos viviendo este reingreso a las aulas de manera cotidiana o tal vez de manera híbrida, es donde veremos realmente si hubo una transformación en esa cotidianidad o si fueron solo arreglos para salir del paso, pero me interesa mucho cómo lo planteas, ¿no? Fueron eso, arreglos transitorios y vamos a ver ahora apenas si fueron pues trascendentales en términos de cambios en la cotidianidad. Esto lo tejo con lo que comentaba ya la doctora Sánchez en términos de el reconocimiento de la sobrecarga de trabajo de cuidados que vivieron la mayoría de las académicas en el espacio doméstico. Mientras que Ali lo plantea como desde esta lógica, ¿no? En la posibilidad de que muchos y muchos, en el caso particular del trabajo
de los hombres académicos la posibilidad de, pues eso, encontrar un espacio de disfrute, incluso como lo mencionabas al final, ¿no, Ali? De estar con los hijos, ¿no? Hay una resignificación totalmente diferente de ese propio ejercicio con las académicas, ¿no? Y algo que me interesa colocar sobre la mesa es justo observar cómo en términos de la trayectoria académica, en esta dinámica meritocrática y de mercado académico, pues apenas vamos a vislumbrar de manera general el impacto de la pandemia en las trayectorias con los ejercicios de evaluación en el Sistema Nacional de Investigadores y los sistemas de estímulos institucionales. Bueno, les agradezco mucho y justo la segunda ronda de preguntas creo que ya va muy entretejida con algunas de las cuestiones que ustedes plantearon, porque en la primera nos interesaba un tanto observar la noción de desigualdad con la trayectoria, y esta segunda un tanto más con la noción de los itinerarios y la subjetividad, pero algo que ya nos han dejado entrever es que no podemos hacer esa decisión en la vida de los y las académicas pensando que la trayectoria está por un lado y los itinerarios por otra. Entonces, solo para refrendar, vamos a decir, para afinar las ideas que hemos puesto sobre la mesa, les pregunto a ustedes, y en esta ocasión Ali inicia la conversación y la cierra la doctora Sánchez. Dice la pregunta: de acuerdo a los resultados de sus investigaciones y apelando a su experiencia, ¿cuál considera sería la mayor afectación a nivel subjetivo? Repito, la mayor afectación a nivel subjetivo que atravesaron las y los académicos en el contexto de pandemia. A mí me parece muy interesante también lo que comentaba Ali en su anterior intervención sobre la prevalencia de violencias, ¿no? ¿No? Que no estamos, pues, exentas de vivir estas situaciones particulares. Reitero la pregunta: de acuerdo a los resultados de sus investigaciones y apelando a su experiencia, ¿cuál considera sería la mayor afectación a nivel subjetivo que atravesaron las y los académicos en el contexto de pandemia? Ali. Sí, gracias, Javier. Y bueno, nada más rápidamente sí me gustaría hacerme eco de lo que decía la doctora Sánchez, porque efectivamente algo que omití decir durante mi intervención inicial que me hubiera gustado, pero aprovecho ahora para señalarlo, es justo como la literatura ha, eh, digamos, documentado bastante bien cómo todavía esta idea del dividendo patriarcal, del privilegio masculino en la universidad es algo muy claro. La doctora Sánchez citaba el trabajo de Miguel, Mingo, etcétera, que es un trabajo seminal para el estudio de las condiciones de las trabajadoras académicas, sobre todo en la UNAM actualmente, y eso está como muy bien documentado, pero un poco lo que nosotros encontramos era justo que ese privilegio, ese dividendo, se distribuye de maneras desiguales, en intersección, en interacción clara, con específicamente la condición contractual laboral sobre ese. No es lo mismo ser profesor tiempo completo, ser investigador, ser académico, hacer definitivamente juega. Y creo que se engancha bien con esta idea de la afectación a nivel subjetivo, porque precisamente creo que uno de los, y lo señaló también la doctora Sánchez al iniciar la conversación, uno de los elementos que agudizó este periodo de pandemia, más allá de las condiciones materiales y cómo se han venido modificando el día de hoy, digamos, una vez que, por ejemplo, la OMS ha declarado que la emergencia sanitaria se superó, es la sensación de incertidumbre, que por supuesto se ve muy claramente en el trabajo, digamos, y en el espacio académico, que es uno de los espacios, digamos, seguros o que podrían haberse considerado seguros para muchas de estas personas, incluso para quienes tienen mejores formación. Recuerdo, por ejemplo, el caso de un profesor investigador a quien tuve la oportunidad de entrevistar, un profesor consolidado, nombre reconocido, etcétera, su área de conocimiento y tal. Y él me decía: la pandemia me tiene muy irascible. Y me tiene muy preocupado. La verdad es que pues, yo tengo mi vida resuelta, él lo reconocías. Estoy hacia el final de mi vida productiva, en general, ¿no? Estoy pensando quizá en retirarme pronto, vivo solo,
bueno, una serie de condiciones muy buenas, muy favorables, que aún así la pandemia me ha puesto como muy mal. Me ha llenado de incertidumbres, me tiene muy irritable, etcétera, etcétera. Entonces, creo que esas afectaciones a nivel emocional pues se reproducen o se potencian incluso más con otra serie de condiciones, ¿no?, de las que hablamos. Entonces, por un lado está eso, creo, porque sí ha dejado muchos de ellos esta sensación de incertidumbre de cualquier cosa puede pasar en cualquier momento, por un lado. Pero por otro también, y en el caso específico que a mí me ha tocado más observar, que es el caso de los académicos, y además esa es otra cosa interesante, digamos, el periodo de confinamiento y las medidas más restrictivas, etcétera, irrumpen en la universidad en el medio de una discusión bastante caliente, bastante álgida, digamos, justo sobre la problemática de género. Había, no sé si lo recordarán, pero había muchas facultades, muchas escuelas, etcétera, en la universidad que estaban cerradas, tomadas por colectivas feministas y de compañeras feministas y tal. Y esto como que también propicia, de alguna manera, digamos, detiene esa movilización o le pone hasta cierto punto un cambio, le impone un cambio de ritmo. Pero al mismo tiempo también propicia que esa discusión permanezca fresca en la mente de varias de estas personas que están afectadas por ese contexto. Entonces, varios de los profesores que nos interpretaron, por ejemplo, sí tenían presente, digamos, una problematización de la situación desde la perspectiva de género que se les había estado, digamos, con la que se les había confrontado. Y eso también me parece valioso, como decía, estas situaciones como de cierta reflexividad un poco más respecto a su propia condición y eso, insisto, el privilegio mayor o menor en términos de ser trabajadores académicos masculinos frente a sus compañeras de universidad o incluso con sus propias alumnas, etc. Varios de ellos presentaban retrasos en ese sentido. Entonces, yo creo que también puede ser importante. Y lo que será interesante será ver, como lo decía también, pues hasta qué punto esto trasciende el periodo de crisis, digamos, cómo de alguna manera se asienta en los siguientes, este retorno a la aparente normalidad y a las condiciones, pues de alguna forma más cercanas a lo que teníamos previo dentro de la pandemia. Entonces, creo que yo iría por esas por un lado, como la exacerbación de la incertidumbre, del riesgo con el que constantemente nos ponemos estas sociedades, ¿no?, y este periodo alto de la modernidad, algunas personas lo llaman, nos deja ver que algunas cosas que nos parecían muy estables se pueden también modificar súbitamente. Y por otro lado, bueno, es la posibilidad de que esa pausa de alguna forma dio para reflexionar sobre otras ciertas cosas. Un poco a lo mejor representadas en esta frase que decía, no volvamos necesariamente a la realidad, a la normalidad, pensemos en una mejor norma. Bueno, creo que por ahí iría mi respuesta. Muchísimas gracias, Ali, por tu intervención. Muy interesante este cierre que haces, ¿no? De la nueva normalidad, si realmente queríamos regresar a esa normalidad que vivíamos antes o a una nueva reconfiguración de lo cotidiano, donde pues pudiéramos observar estos avances, ¿no?, en materia de igualdad de género y que no solo se quedaron en términos transitorios. Interesante las coyunturas institucionales que están colocando sobre la mesa y que indudablemente dan un matiz diferencial a lo que se vivió en cada una de las universidades y los casos particulares que nos comentan, creo que tampoco son exclusivos a la universidad que representan. Pero bueno, vamos a seguir en la discusión. Le reitero la pregunta a la doctora Sánchez. De acuerdo a los resultados de sus investigaciones y apelando a su experiencia, ¿cuál considera sería la mayor afectación a nivel subjetivo que atravesaron las y los académicos en el contexto de pandemia? Doctora. La mayor afectación a nivel subjetivo me parece que pues es fuerte en el terreno emocional, porque creo que el haber vivido tiempos de incertidumbre, de miedo, de pérdida, sin duda, insisto, nos afecta en términos de salud mental.
Y uno de los elementos que creo que pues nos generó como de pronto una ruptura en términos de los hábitos que tenemos eh, profundamente internalizados, fue esta idea de la sociabilidad afectiva, el no tener la posibilidad de esa tradición tan frecuente que tenemos muchos del contacto afectivo, amoroso con la gente, con la familia, pues sin duda nos afectó. O sea, esa posibilidad de no poder, pues eso, estrechar, abrazar a la gente que tú quieres y vivir con miedo y con angustia, me parece que en muchos desató esa sensación pues incluso hasta paranoica, ¿no? Por el miedo a vivir contagio. Sin embargo, yo quisiera también destacar en esa investigación que les cuento que hicimos a nivel nacional, dos elementos que a mí me parecieron como muy significativos de lo que apreciaban las académicas y hablaban de que una de las emociones que se desató después de, o en el propio tránsito de la pandemia, fue la gratitud. La gratitud, y uno pregunta, estar agradecida, decían. Y yo decía, pues agradecida, ¿qué? O sea, nos costaba trabajo entender eso, pero ya cuando hicimos los grupos focales, quedaban pues gracias a la vida. Gracias a la vida de haber dado una oportunidad más de seguir aquí, gracias a la vida de poder estar con la gente que quiere, gracias a la vida de haberles permitido, pese a la adversidad, haber podido compartir justo lo que decía Lee, esos momentos significativos, importantes de interacción con los hijos, con los padres. Pero además también se hablaba de otro sentimiento que a mí me parece que también nos puso en jaque y que valdría la pena voltear a mirar, que es el tema del cuidado de sí, el cuidado de mí misma en torno a lo frágil que puede ser mi condición de salud en ese momento de adversidad. Me parece que la pandemia pues nos hizo desatar un montón de aprendizajes que habría que mirar si en este momento donde ya la situación no está tan contundente, realmente la volteamos a mirar otra vez. El tema, por ejemplo, del medio ambiente y su cuidado, que en ese momento podíamos escuchar los pájaros cantar y habría que ver qué estamos haciendo ahora por otra vez volverlos a mirar. El tema que sin duda también fue un aprendizaje significativo para todos y que aquí habrá que hacer algún balance que seguramente en el propio Congreso se verá, del acercamiento a las tecnologías como una nueva o una modalidad, digamos, diferente de poder ejercer la docencia con todas las vicisitudes que eso significa en términos de procesos de aprendizaje de los propios, del propio estudiantado y de nosotros mismos. A mí me parece que refiriéndonos un poco a estas coyunturas institucionales, uno de los temas que en términos de aprendizaje, que yo no diría a nivel propiamente subjetivo, pero sí institucional, que hoy nos tiene trabajando a muchos en la academia, es el tema de cómo el asunto de las violencias en razón de género y contra las mujeres en la universidad nos está llevando a mirar, a traducir, a generar, a atender una serie de estrategias que, que nos llevan a construir una ciudadanía en los espacios áulicos. Y en esa perspectiva me parece que fue una experiencia notable, significativa en ese contexto de pandemia, donde uno de los actores colectivos más transgresores, beligerantes, pues fueron las jóvenes universitarias y donde su actuación en el terreno, digamos, de la movilización, pues puso en el jaque y en el centro las formas de gobierno que imperan en nuestra universidad. Y en esa perspectiva creo que eh, si tú me dices de manera puntual, bueno, ¿y cómo se clasifica? Yo pensaría que no podemos dejar de lado esta perspectiva emocional, que fue dolorosa, pero también es esperanzadora en términos de eh, a qué estamos dispuestos a seguir, digamos, construyendo, tejiendo juntos
¿A qué estamos dispuestos en términos de poder, digamos, no solamente ponernos en el lugar del otro, a poder desatar ese sentimiento de compasión, que creo que también fue un sentimiento que está presente después de la pandemia, sino cómo nos compadecemos de sí y de los otros en contextos de profunda desigualdad en el que hoy estamos como viviendo. Creo que aún seguimos pues trabajando en esos efectos, pero uno de los elementos que sí me parece debemos voltear a mirar con atención, sobre todo en términos de el trabajo académico, es las formas en que estamos siendo evaluados. Si estamos dispuestos a seguir siendo evaluados de esa manera o si tendríamos que trabajar académicamente para poder voltear a mirar otras maneras de hacer nuestro trabajo académico que de alguna manera también dignifique nuestra propia condición sin estar sometidos a esas formas de evaluación permanente donde nos hace estar en competencia desleal entre nosotros mismos. Me parece que los aprendizajes son muchos. El tema que hoy nos convoca es, bueno, cómo generar propuestas que generen formas más justas, más equitativas, más transparentes, más esperanzadoras, tanto para nosotros como para las propias comunidades estudiantiles. Pues, nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ambos, a la doctora Sánchez, al doctor Ali. Indudablemente ponen muchísimos temas sobre la mesa que creo que nos hacen reflexionar y colocar, pues justo la mirada en nuestros propios procesos, en nuestra propia experiencia al atravesar estos procesos de confinamiento, ¿no? Me quedo muy reflexivo en esta cuestión que planteaba la doctora en términos de la gratitud, ¿no? Y yo creo que las personas que vivimos de cerca la enfermedad o la pérdida derivada de esta pandemia, creo que nos hemos encontrado reflejados en esos sentidos y en sus palabras. Gracias también a Ali en su intervención y en estos tránsitos y en esos cambios que ojalá sean permanentes, será interesante observar, ¿no? Y generar nuevos estudios para ver si hubo alguna modificación en el ejercicio de nuestra masculinidad de los académicos, ¿no? Posterior a la época del confinamiento. Muchas gracias a ambos por sus intervenciones, pero me gustaría dar lectura de algunos de los comentarios que están llegando al chat porque ha estado muy activo. Pero también me gustaría darle la posibilidad al auditorio, si es que un par de personas quisiera hacer alguna pregunta, si lo quisiera hacer de viva voz también es válido para que podamos abrirle el micrófono y la cámara y pueda hacerla a las panelistas, pero de manera general, pues quisiera decirles que hay muchísimos comentarios positivos y reflexivos en términos de sus contribuciones. Quiero leer el de Alcide Estrada que dice, la pandemia cambió la vida de todos en diferentes ámbitos. Era en estado de urgencia un aspecto importante atender la salud física, pero ahora que ha pasado esa emergencia, vemos las afectaciones que tuvo, ha tenido y seguimos enfrentando en el ámbito emocional, ¿no? También por acá nos dice Verónica Valencia, ¿no? El vernos tan frágiles y la incertidumbre, el bombardeo de información y la desinformación fue una pesadilla. Dice Silvia Ochoa, muchas gracias por la visión panorámica e integradora a la vez que crítica. Y les envía una felicitación. Crecien Paola comenta, sin duda la temática que nos tiene aquí es de importancia para el andamiaje social y su nuevo rumbo, considerando que es una perspectiva de la construcción significativa. Gracias por sus ideas y sus aportaciones. Y aquí hay una primera pregunta que creo que se va enlazando también con algunas de las cuestiones que ustedes han comentado en términos de las afectaciones tanto a la vida misma, a los itinerarios y como los propios efectos del estar en confinamiento. Pregunta Claudia López, ¿la pandemia y el confinamiento aún se suman como un factor que añade estrés a todos estos problemas que han mencionado?
Y no sé si por allí ustedes podrían ahondar un poquito más, ya que habían salido ya en algunas de sus intervenciones, la cuestión del burnout, la cuestión de las afectaciones propias a la salud mental, la dinámica meritocrática del mercado académico que indudablemente satura la vida del día a día de quienes se dedican a la docencia y a la investigación. Ali, Alma, no sé si quisieran hacer alguna contribución a esta pregunta. ¿Quién sea o cómo? Sí, ¿quién gusta, doctor? Mira, a mí me parece que el tema del trabajo quemado es un tema que ahí sigue estando presente, con sus exigencias y con sus autoexigencias, porque hay que mirarlo, ¿eh? O sea, a final de cuentas, me parece que esos parámetros de académico exitoso, esos parámetros de tener prestigio, reconocimiento, este, pues no lo son, son parámetros que sin duda nos dan un lugar, un sitio, pero que son impuestos desde fuera y que llevan al trabajo de la academia, que también es de pronto un trabajo profundamente soberbio y arrogante e individualista, a exacerbar la autoexigencia. Y en esa autoexigencia, pues a muchos les va la vida, ¿eh? Les va la vida y se les olvidan que tienen hijos, que tienen familia, que también la vida hay que disfrutarla, que no pasa nada si me voy al baile y dejo la ponencia para el ratito. Creo que hemos dejado como esa parte del goce, del disfrute, de la interacción, de la interacción con los otros y de las cosas que hacemos por esa autoexigencia tan terrible. Yo hoy observo a muchas de las colegas como muy preocupadas y bueno, no es asunto menor, pues, en términos quizá de que le bajen el estímulo, pero como que no hemos aprendido, o sea, la vida dura bien poquito, no sabemos cuánto y la pandemia ya no lo hizo evidente, y atrevernos a gozar y disfrutar placenteramente aquello que nos gusta, creo que a muchas y muchos de la academia todavía nos cuesta trabajo en esa rigidez, en esa falta de flexibilización que tenemos algunos. Me parece entonces que cuando se plantea de si el trabajo quemado se exacerbó o estuvo presente solo en ese contexto de pandemia, no, creo que mientras los parámetros de evaluación no cambien, mientras este modelo neoliberal que todavía sigue estando presente en nuestras instituciones no cambie, mientras sigamos reproduciendo esa idea de la evaluación como para tener el prestigio, el reconocimiento y ser el top en términos del nivel más alto, pues sí, la autoexigencia seguirá y por tanto esta posibilidad de placentera de vivir la vida, pues digamos, se verá opacada. Eso por un lado. Por otro lado, me parece que eh, la pandemia y todo el contexto de profundas desigualdades que nosotros y también considero que Ali lo ha planteado en su ponencia, que está presente en las comunidades académicas, eh, eh, nos lleva necesariamente a reflexionar desde la academia qué estamos haciendo como académicos para trabajar colegiadamente, qué estamos haciendo como académicos para hacer un lado el individualismo, qué estamos haciendo como académicos para compadecerme no en la idea del pobrecito del otro, sino para ponerme en el lugar de los otros a fin de poder construir proyectos de academia mucho más justos, mucho más equitativos. Creo que si no logramos de construir, de desaprender de esas formas de interacción, pues seguiremos instalados en esta perspectiva que a veces no es muy grata de petulancia en la vida académica. Creo que si a mí algo, si me preguntas de manera individual qué te dejó la pandemia, desatar formas de sensibilización que me permitan tener un contacto mucho más cercano con los otros en términos de ponte en el lugar del otro del otro que también es académico, pero que tiene condiciones profundamente adversas a las tuyas. Y creo que eso, pues sin duda, nos hace
pues tener pues una visión de convivencia diferente, pero no todo lo hemos desatado de manera pues igual, desafortunadamente, pero desde los ámbitos donde estamos podemos sin duda incidir. Sobre todo, a mí me parece que las generaciones como de profesores consolidados, como es la mía, pues voltear a mirar a los jóvenes en términos de esas formas de evaluación que hoy impone la universidad para darles una plaza que es concretamente los jóvenes hija, pues tenemos que presionar para cambiar los criterios que son profundamente injustos, donde tienen el grado pero ya no tienen los años, o tienen los años pero no tienen el grado, y la posibilidad de lograr tener una plaza en la universidad, pues se hace verdaderamente inalcanzable. Desde lo que nosotros hacemos hoy y desde los espacios donde podemos incidir, creo que podemos hacer un trabajo por lo menos de propuesta, de incidencia, en los espacios donde se toman decisiones a fin de sensibilizar esas políticas tan duras, tan severas, que no les dan chance a las nuevas generaciones que quieren hacer de la academia un proyecto de vida. Pues nada más, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. No sé, Alice, si quisieras, doctora Alice, si quieres hacer algún comentario al respecto, podemos. Sí, bueno, sí, pensando en esto de si la pandemia y el confinamiento como factores de estrés, digamos, sobre los problemas que ya habíamos mencionado, sí, yo considero que me parece que la parte más, como decía yo, más álgida de esto, pues ya la superamos, ¿no? Pero creo que parte del problema de yo vislumbro es que como que hubo una serie de discursos hasta cierto punto distintos respecto de lo que estaba pasando, incluso a veces en competencia, desde que venían desde el escenario muy escéptico de lo que la pandemia representaba, de cuál era el riesgo real, etcétera, hasta los más digamos, fatalistas, etcétera. Alguien por ahí mencionó el tema de la desinformación, etcétera. Y creo que esto como que dio lugar a eso, como a distintas narrativas que se instalaron de maneras paralelas. Y creo que hoy vemos un poco la convivencia de eso, los espacios. No sé, por ejemplo, en la universidad, desde que regresamos a las clases y a las actividades presenciales, eso ha puesto un cierto estrés, creo, en la convivencia cara a cara, porque algunas personas todavía no se sienten tan seguras, por ejemplo, en esos espacios, mientras que otras sí lo están, digamos. Entonces, esto como que de alguna manera que estresa hasta cierto punto las interacciones del alumnado, estudiantado, profesorado, etcétera, etcétera, trabajadoras y trabajadores administrativos de apoyo, etcétera. Entonces, no sé, por ejemplo, yo he escuchado, sobre todo del alumnado, del estudiantado, expresiones de, bueno, hay algunas profesoras, algunos profesores que exigen que utilices, por ejemplo, cubrebocas en estas clases, etcétera. Y creo que por ahí viene un poco, en términos como del trabajo académico, los posibles como resabios, ¿no? de estas distintas. Pero me parece que será cosa como de ir pues, aceitándolas, ¿no? Ajustándolas, esos modos de convivencia, y hasta ahora no han redundado en grandes problemas. Pero sí, por otro lado, lo que sí creo es que, como decía hace un momento, esta sensación como de incertidumbre, de inestabilidad, etcétera, también está presente en muchos casos. Creo que pues eso no abona un poco a lo que podemos Sánchez, a hacer de la labor académica, por ejemplo, una labor un poco menos estresante, que de por sí lo es, digamos, y en esta lógica, estas lógicas de las que ella muy bien habla, el trabajo académico de diferencia de las universidades está muy mediado por las evaluaciones, etcétera, etcétera. Creo que lo hace aún más difícil. Entonces, el legado en ese sentido sí puede ser una carga mayor de estrés. Entonces, creo que sí sería bueno buscar espacios de reflexión, quizá este sea un ejemplo de ello, que pensemos, pongamos un poco de perspectiva a esto, y de alguna forma busquemos como lo decía la doctora, compensar en justo dada esa incertidumbre, justo dada esa inestabilidad, en qué cosas son las que valen más la pena.
hasta qué punto vale la pena dejar la vida, como decía, obtener un cierto nombramiento o yo con ella en esto de pensarnos más como una colectividad, más que pensar en proyectos individuales, que desafortunadamente la labor académica pues, en muchos sentidos favorece esa individualidad, pero no tendría por qué ser así. Muchísimas gracias, Ali, por tu intervención. Bueno, quiero hacer lectura de algunos de los comentarios porque vaya que han sido muchos los que han llegado al chat y algunos de ellos son muy, muy reflexivos en términos de lo que desató sus contribuciones en este panel. Me voy a permitir leer 3 ya para hacer el cierre porque a pesar de que yo decía 2 horas van a ser un poco muy holgadas, pero se nos acabó el tiempo rapidísimo. Comenta por acá Karina Huitrón. La conciliación se pudo dar en algunas familias, sin embargo, las problemáticas que se vivieron en diversas clases sociales y culturales, donde las familias eran grandes, con pocos espacios, pérdidas familiares y problemas económicos, fue muy lamentable, ¿no? Y aquí también nos invita justo pues, a mirar el problema desde la interseccionalidad y también a reconocer, como nos decían también hace rato, que las condiciones de los y las académicas no fueron idénticas y que no las podemos conceptualizar o problematizar como un bloque homogéneo. También de este lado nos dice Ana María Ángeles Álvarez, aun y cuando el trabajo fuera de casa es pesado en muchas de las ocasiones porque además después de este llegas a la casa a una doble jornada, el simple hecho de salir ya era un escaparate para muchas personas, en especial para las mujeres y más aquellas que sufren violencia. Y en pandemia se perdió por completo esto, dejando a muchas personas en un ambiente hostil y con pocas estrategias para afrontarlo, causando cuadros de depresión y ansiedad, ¿no? Y acá también otra correlación entre el confinamiento, el trabajo en casa y la violencia y las afectaciones que derivan en la cuestión de la salud mental. Y finalmente acá nos hacen llegar otro comentario. Dice, justo el mercado académico ante estas condiciones que comentan los panelistas no nos permite hacer vida académica. O trabajamos para vivir o vivimos para trabajar, sobre todo ante la carencia de plazas para los y las académicas jóvenes, ¿no? Es interesantísimo todo lo que nos han comentado y bueno, yo estoy muy agradecido en términos de reflexión y de aprendizaje. Seguramente podemos observar nuevamente este panel y seguiremos aprendiendo de sus intervenciones. Quisiera hacer solo un pequeño brevario antes de hacer el cierre con los panelistas, con la panelista. Colegas del auditorio que nos siguen en YouTube y en Facebook, recuerden registrar su asistencia. De este lado, en Zoom, en el chat está apareciendo la liga de registro y en Facebook también en los comentarios está apareciendo la liga de registro para que todos y todas podamos contar con su registro de asistencia a esta actividad de estos 3 días del Congreso. Bueno, pues indudablemente en estas casi 2 horas de reflexión y discusión hemos dialogado sobre las vicisitudes que el confinamiento y la pandemia de manera general tuvieron en las afectaciones tanto de las trayectorias como de la vida personal, los itinerarios y la salud mental de académicos y académicas en México. Agradezco la intervención del doctor Alíciles Bárcenas por comentarnos desde esta especificidad de los estudios de las masculinidades y de los hombres para reconocer justo a los académicos como sujetos generizados y problematizar su condición de género en esta triada trabajo académico, género y COVID-19, que indudablemente nos da muchísimas pistas para redescubrir y pensar cómo es que la academia sigue siendo un espacio generizado y que el trabajo académico pues sigue teniendo o sosteniéndose sobre ciertos mandatos de masculinidad hegemónica. Lo comentaba a la par la doctora Sánchez, ¿no? El trabajo académico se sigue regiendo por dinámicas de prestigio, de statu quo, de competencia, de meritocracia, que hoy día han traído también afectaciones a la vida personal a través de las afectaciones a la salud mental. Nos hablaba del síndrome del quemado, nos hablaba de otras tantas cuestiones particulares que hoy
vamos a observar un poco más, una vez terminada la época de confinamiento, en los procesos venideros de evaluación, tanto al Sistema Nacional de Investigadoras y los sistemas de estímulos institucionales. Y bueno, deja muy en claro que las experiencias de las académicas han sido pues bastante cruzadas por la sobrecarga de trabajo que se vivió en términos de economía y trabajo de cuidados en épocas pandémicas. Pues bueno, les agradezco muchísimo a ambos su intervención y voy a hacer la proyección de sus constancias para que podamos hacer el cierre de este panel, porque ya estamos sobre tiempo y sé que tienen ambos actividades el día de hoy y les agradezco muchísimo que hayan tenido pues esa oportunidad de regalarnos su experiencia y sus saberes en este espacio. Dice el Instituto Politécnico Nacional, la Secretaría General, a través de la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género, otorga la presente constancia a la doctora Alma Rosa Sánchez Olvera por haber participado como especialista en el panel Trabajo Académico, Género y COVID-19 en el marco del primer Congreso Internacional Género y Currículum, Discursos, Sujetos y Escenarios Escolares en Contextos Postpandemia. Ciudad de México, a 25 de mayo de 2023, la técnica al servicio de la patria, y firma nuestra directora de la Unidad de Género, la licenciada Elizabeth Cabrera Chávez. Muchísimas gracias, doctora Sánchez, por estar acá en este espacio. Asimismo, me permito hacer entrega virtual de la constancia del doctor Aliciles. Dice, el IPN, la Secretaría General a través de la UPGPG, otorga la presente constancia al doctor Isaac Aliciles Bárcenas por haber participado como especialista en el panel Trabajo Académico, Género y COVID-19 en el marco nuevamente de nuestro primer Congreso Internacional Género y Currículum, Discursos, Sujetos y Escenarios Escolares en Contextos Postpandemia, CDMX, 26 de mayo de 2023. Nuestro lema, la técnica al servicio de la patria, y firma nuevamente la directora de nuestra unidad, la licenciada Elizabeth Cabrera Chávez, que les envía un saludo y un agradecimiento muy, muy amplio por estar acá y por la apuesta a tejer colectivamente y desde este posicionamiento crítico que son los estudios de género en la teoría feminista. Muchísimas gracias a ambos, pero no sin antes irnos. Pues ya saben, están en el Instituto Politécnico Nacional y solemos cerrar nuestros eventos con nuestro tradicional vuelo, así que le pediré al hospedador de esta sala si me hace el favor grandísimo de abrir las cámaras y los micrófonos de la audiencia para que de manera colectiva podamos despedir a nuestros panelistas con nuestro tradicional vuelo, ¿no? Entonces, no sé si por ahí podemos darles la posibilidad de apertura al chat, y a la cuenta de 3, pues despedimos con nuestro vuelo. Entonces, tú me avisas, Albert. Listo. Dice 1, 2, 3. Vuelo, vuelo. Gloria. A la cachiporra. A la cachiporra. Pim pom porra. Pim pom porra. Politécnico. Gloria. Muchísimas gracias por su intervención. Gracias, Ali, gracias, Alma. Muy, muy agradecido por estar acá. Un abrazo a todos y todas y les invitamos a seguir con las actividades de nuestro congreso. En unos minutos más inicia una mesa de trabajo. Gracias. Vale, muchas gracias. Buena tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Un placer. Gracias a todos.